Hola, te doy la bienvenida a otro episodio de Extractos. Y este es otro extracto que escuché de Mully, donde él decía que el deseo por recordar lo que eres, ese despertar, esa búsqueda entre comillas, que no es búsqueda, pero aparenta ser así, tiene que ser un disfrute, no un trabajo. Esto es muy importante, porque lo que te motiva a hacer algo es el disfrute de hacer eso. Entonces cuando llega un punto en que tú quieres recordar lo que eres, tiene que haber un disfrute cada vez que tú te sientas en ese espacio contemplativo y empiezas a hacer esa investigación. Pues de lo contrario, esto es lo que pasa mucho cuando empezamos en el camino de la espiritualidad. En un principio se empieza con el sistema de pensamientos de separación, es decir, con el sistema de pensamiento ego. Es curioso porque el ego mismo es lo que se ahora involucra en el camino, en la búsqueda espiritual, para seguir sosteniendo su sentido de identidad, solo que ahora cree que está haciéndolo para despertar o algo así por el estilo. Pero en realidad eso sigue formando parte del proceso. A mí, por ejemplo, cuando estuve en mucho sufrimiento, pues llegó un punto en el que tuve que la vida espiritual llega, pero la vida espiritual era porque yo quería cambiar el personaje. Yo quería un personaje que dejase de sufrir a un personaje que no sufría, pero seguía siendo un personaje. Nosotros estamos ahora llevándolo a otro espacio. Por eso es que yo utilizo el ejemplo, seguramente lo habrás escuchado antes, pero bueno, lo repito aquí, que yo siento que hay 4 niveles antes del despertar, antes del reconocimiento de lo que ya eres. Por lo tanto, no es que vas a despertar, pero el lenguaje nos limita, ¿verdad? El primer nivel es cuando estamos totalmente dormidos, completamente. Y esto yo lo comparto en uno de los libros, no me acuerdo cuál de los, no me acuerdo ahora mismo, así que no te puedo decir. Pero estos niveles los comparto de esta manera. El primer nivel es que estamos totalmente dormidos. Y entonces aquí estás viviendo la vida totalmente identificado o identificada con el sentido de identidad, que también es conocido como ego. Pero eso llega a un punto en el que cuando entra el sufrimiento y el dolor y lo que sea, entonces el individuo busca ayuda. Ya estamos ahora en el segundo nivel. En el segundo nivel es que la ayuda que buscas es ayuda psicológica. Pero es que la psicología sigue siendo parte del sistema de pensamientos del individuo. ¿Tú ves? Entonces la psicología puede aportar hasta cierto punto. Una persona de baja autoestima puede subir su autoestima y sentirse mejor. Y está bien, entonces puede funcionar mejor en este mundo de apariencias. Pero aún así todavía siente una sensación de carencia, porque es que tú no te puedes sentir pleno siempre y cuando estés identificado o identificada con tu personalidad. Porque la personalidad es carencia, es separación. Y pueda que durante este periodo de tiempo alcances tus metas y todas esas cosas que tanto querías, o quizá no, pero todavía hay una parte que se siente carente. Si no alcanzas tus metas, sientes la carencia y crees que tiene que haber algo más. Si alcanzaste tus metas y te sientes todavía carente, entonces obviamente la búsqueda continúa en cierta manera. Entonces ya la psicología no te ayuda. Porque la psicología es como una terapeuta me dijo, es como remover las sillas, o reorganizar las sillas en un barco que se está en el Titanic, en un barco que se está hundiendo. Así que eso todavía nos sigue revolviendo ahí, pero repito, tiene su aporte para una persona que está muy identificada con su sentido de identidad. Por lo tanto, eso también forma parte de la perfección de la vida, de la voluntad del amor para apoyar a alguien a brincar al próximo nivel. Pero eso tampoco te va a llevar a eso de nuevo, lo que tú eres es libertad pura. Pues si eres libertad, ¿qué sentido tiene de que te trates de mantener como individuo separado, organizando las cosas en el mundo de la experiencia, que sigue siendo carente, no importa lo que alcances o lo que sea, no importa, es irrelevante? La carencia se experimenta al creer que soy un individuo. Ya una vez que la segunda etapa sirvió su propósito, ahora vamos a la tercera etapa. La tercera etapa es donde el individuo empieza la búsqueda espiritual. Y la búsqueda espiritual sigue siendo conceptual, pero está abriendo la mente ahora a un camino, a algo totalmente diferente, que empieza a trascender sus limitaciones. Pero todavía el individuo se cree que es un individuo que ahora de alguna forma puede manifestar cosas porque se la pasaba visualizando algo.
y aparenta que en su guión se manifestaron cosas. Y entonces empieza a darse cuenta que quizá la vida todo es energía, pero todavía está utilizándola para manipular el mundo de apariencias, que eso es identificación con el individuo, solo que quizá en la mente egoica se cree que es un estado más avanzado o lo como sea, pero es irrelevante, no importa. Eso también forma parte del camino porque de alguna forma está empezando a ponerte en contacto con un aspecto, una espiritualidad, no sé, algo que trasciende el mundo de las apariencias, pero todavía eso no es suficiente porque sigues identificándote con el individuo y eso sigue siendo carencia independientemente de que yo crea que pueda manifestar cosas o no. A final de cuentas la manifestación no funciona porque el individuo lo haga, simplemente también forma parte del plan para enganchar al individuo en el camino de la espiritualidad, pero eso también se tiene que dejar porque aquí estamos hablando de despertar de un sueño, aquí no estamos hablando de seguir durmiendo con un sueño más cómodo. Aquí simplemente reconocer que tú estás en la camita descansando en un palacio que lo has pasado por alto porque el sueño representa una separación donde has intercambiado el palacio por una casa de campaña en el medio del frío. O sea, ¿entiendes? Independientemente de que la casa de campaña sea lujosa y aparenta tener calentador, sigues estando limitado. Y tú lo que eres es la totalidad misma, eres la libertad. Y para efectos de este lenguaje, pues estás en el castillo donde lo tienes todo y no te hace falta nada. No tienes que luchar por nada, ya todo se te ha dado. Una vez que ya ese camino, la tercera etapa, se ha desgastado, porque de alguna forma ya no importa cuántas prácticas haga, cuántos gurús siga, cuántos libros lea, cuántas cosas, de alguna forma algo falta, ahora estás listo para empezar a hacer el camino interno íntegramente y de corazón. Y entonces eso es una aventura que ahora ya se convierte en algo que disfrutas porque estás empezando a tocar, experimentar los atisbos de una paz que trasciende todo, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y claro, en esa transición de la tercera etapa a la cuarta es tediosa, es una de las más difíciles porque te está poniendo en contacto con todos los apegos. O sea, ya sé que esto no me sirve, pero es lo que conozco. Como un viejo dicho que decíamos en Puerto Rico, más vale malo conocido que bueno por conocer, que eso es una limitación increíble, ese tipo de dichos, pero de todas maneras, pues bueno, eso es lo que pasa. Yo prefiero quedarme con el diablo que lo conozco a darme la oportunidad de quizá conocer a un ángel. ¿Tú ves? Pero no te preocupes que no puedes estar mucho tiempo con el diablo porque te va a hacer la vida imposible. Así que tarde o temprano vas a tener que dar ese brinco. Y estos videos son eso, una oportunidad para que por lo menos empieces a explorar la posibilidad de que hay algo en ti, hay una paz, una dicha, una felicidad en ti que no es de este mundo y de la única forma que tú puedes hacerte consciente de ella no es a través de la mente, no es a través de ningún tipo de búsqueda, no es a través de nada, es simplemente una rendición total a lo que es, para que seas consciente de eso que ya eres en todo momento. ¿Tú ves? Y repito, en esa etapa al principio pues crees que tienes que dejar cosas a un lado, crees que estás sacrificando cosas porque todavía estás identificado o identificada con el condicionamiento del personaje. Pero la realidad es que no tienes que sacrificar nada, es una dicha cada vez que tú tocas, que tú saboreas el néctar de la paz, de la verdadera paz, no de la tranquilidad mientras estás en guerra y te escondes en un árbol mientras todos están recargando las armas, no. Cuando empiezas a tocar, cuando empiezas a disfrutar de ese néctar, ya no importa lo que tenga lugar en el mundo de las apariencias, ya eso es lo que deseas de todo corazón. Y entonces en ese sentido, ahora el profundizar en este reconocimiento es una dicha, porque sabes que no estás perdiendo nada, porque inclusive la vida misma te está mostrando que ella se vive a sí misma. ¿Qué implica eso? Que todo lo que se necesite ya está disponible como añadidura a lo que eres. Pero no de las cosas, estoy hablando de lo que necesitas para poder vivir tu vida normal, ¿entiendes? No es para que la mente quiera seguir sosteniendo un falso sentido de identidad diciendo, no, yo quiero tener una mansión. No hay nada malo con eso. Eso yo lo comparto en uno de los libros también. Porque hay muchas confusiones. O sea, tener una mansión no es ningún problema. La pregunta es, ¿cuál es el motivo por querer tener esa mansión? Cuando quieres algo del mundo, ya automáticamente te estás identificando con la carencia.
Yo no dije no dije que no puedas obtener cosas en el mundo, dije cuando estás buscando cosas del mundo. ¿Tú ves? Entonces la vida te va presentando todo lo que necesitas. Y entonces, ¿qué ocurre? Originalmente la motivación para la mansión es para autoengrandecer tu sistema de creencias, tu ego, por así decirlo. Entonces eso ya la mansión no te sirve para el despertar porque te sigue manteniendo distraído o distraída. Ahora, si tú, por ejemplo, ya eso no importa, no hace ninguna diferencia, tu felicidad, pues entonces sí, se podría decir que puedes tener la mansión, pero es que en realidad ya te importa poco, no tiene sentido. Porque digo, a mí esta mansión a mí lo que me llena es descansar en la paz de Dios en todo momento. Y eso lo puedes hacer en cualquier lugar. Entonces, si tienes los recursos económicos porque tienes un negocio y que te aporte esos recursos económicos, sí, te encuentras comprando un lugar donde estás cómodo, cómoda, pero el lugar te inspira más para seguir recordando lo que eres en vez de distraerte. ¿Tú ves? En otras palabras, no compras una mansión para decirle a todo el mundo, mira lo que tengo, para creer que eres algo mejor o más valioso, lo que sea. Simplemente pues, es lo que hay. ¿Tú ves? En otras palabras, no hay diferencia. Utiliza ese ejemplo para que no enredemos, para que no te enredes con la idea de que estás comprando cosas para agrandar tu sentido de identidad. Si eres un multimillonario porque tu empresa se dio de esa manera y es una cosa que tú haces con completo desapego, que si te quitan la empresa mañana te da igual, ¿entiendes? Es simplemente que, bueno, inventaste un producto y el producto pegó y ahora todo el mundo quiere el producto y te has hecho multimillonario, pues entonces a veces el dinero dice, bueno, pues lo invierto en algo, pero de nuevo es que ya eso no viene al caso. Si tú ves, por ejemplo, una persona como un Eckhart Tolle, por ejemplo, Eckhart Tolle es multimillonario, o sea, ese hombre tiene millones de personas que lo siguen a través del mundo y pues claro, pues como todo, los libros se venden, pues dinero se recibe, y él tiene cosas, él tiene su casa y tiene todas esas cosas, pero esas cosas no lo distraen de la presencia, ¿entiendes? Simplemente él dice, sí, tú puedes tener cosas que te gusten, pero no hay apego a ello, ahí está la diferencia, ¿tú ves? Pero olvídate de este ejemplo, porque a final de cuentas tú puedes estar muy cómodo o muy cómoda o muy feliz en una caseta de campaña, ¿entiendes? Así que eso es irrelevante, pero es muy posible que no es ahí donde te vas a querer quedar. No es necesario que sea así. Por lo tanto, el entregarte totalmente a Dios no implica que ahora te vas a quedar en una vida, en una cueva, o si eres hombre creciendo la barba y te vas a poner una túnica y vas a estar ahí. No, puedes vivir tu vida normal. De hecho, eso es lo que va a ocurrir generalmente. La diferencia es que la vives en paz, la vives feliz, ¿tú ves? Porque tienes la presencia de Dios en ti en todo momento. Entonces ya, como te digo, es un deleite, es un disfrute. Esa entrega total a la vida. Entonces la vida es un misterio y se disfruta y no importa cuánto tiempo estés aquí o no, porque ya no hay identificación con este individuo. ¿Tú ves? Entonces ahora, como te reconoces como esencia, entonces el disfrute en tu vida es extender la esencia de lo que eres, y eso es un disfrute. ¿Tú ves? Por eso en ese sentido, repetimos, este reconocimiento de la verdad tiene que ser algo que te llena. Tienes que disfrutarlo, no es una cosa que tienes que hacer, no es que ahora de buenas a primeras tienes que hacer unos rituales específicos, porque eso a veces lo que crea es frustración y mucha gente termina saliendo de ahí, siguen buscando. No, rendición total a lo que es, tiene que ser para ti una dicha, tiene que ser un disfrute, como cuando tienes deseos de ir al cine. Tú vas al cine porque disfrutas ir al cine, no porque tienes que ir al cine, ¿vale? Entonces eso es lo que queremos ahora, disfrutar este camino. Yo no quiero que veas estos videos porque tienes que verlos, porque eso es importante para nada. No, esto no es importante, olvídate de ellos. Yo lo que quiero es recordarte que ahora mismo puedes descansar en la paz de lo que eres, y cuando empiezas, repito, a tocar, a disfrutar, o mejor dicho, a saborear la dulzura de esto, es que primero que la búsqueda se acaba, pero el deseo profundo de descansar ahí permanece eternamente. Y eso es lo que esa es la invitación aquí, para que descanses en ese espacio. En ese sentido, el mundo de las apariencias ya no es distracción. ¿Qué importa lo que pase con el mundo de las apariencias? ¿Por qué? Porque finalmente eres feliz.